Hola, muy buenas tardes, maestro y compañeros. Mi nombre es Eric Fidel y el día de hoy yo les voy a hablar sobre el tema de diabetes gestacional. Bueno, primero que nada les voy a dar como una introducción pequeñita, así súper corta, sobre la fisiopatología de la diabetes gestacional, que se desarrolla principalmente por un desequilibrio entre la resistencia a la insulina y la capacidad del páncreas para compensarla. Bueno, les voy a hablar un poquito más a fondo sobre la fisiopatología. Durante el embarazo, el cuerpo materno sufre adaptaciones metabólicas. Eso quiere decir que en el primer trimestre hay mayor sensibilidad a la insulina. En el segundo y tercer trimestre aumenta la resistencia a la insulina debido a que hay hormonas placentarias como tenemos un ejemplo del lactógeno placentario, como el cortisol, también la progesterona. Esto provoca que la glucosa permanezca más tiempo en la sangre. Luego también sobre la resistencia a la insulina. El embarazo genera un estado diabetógeno, que quiere decir que los tejidos maternos responden menos a la insulina. Esto asegura mayor disponibilidad de glucosa para el feto. El problema aparece cuando la madre no logra compensar esta resistencia con suficiente producción de insulina. También la disfunción de las células betas pancreáticas, que normalmente el páncreas aumenta la secreción de insulina. En la diabetes gestacional existe producción insuficiente de insulina o alguna falla en la adaptación de las células betas. Como resultados tenemos la hiperglucemia materna. También otro factor son las alteraciones metabólicas. Se presentan otros procesos que empeoran el cuadro, como la gluconeogénesis, producción de glucosa, la lipólisis, uso de grasas como energía, estrés oxidativo. Esto contribuye a mantener niveles altos de glucosa en la sangre. Por último, tenemos el efecto sobre el feto. La glucosa atraviesa la placenta y el feto recibe exceso. El feto responde con hiperinsulinemia, que produce mucha insulina. Esto le puede llegar a causar crecimiento excesivo, que sería como macrosomia, y también cambios metabólicos futuros. El embarazo aumenta la resistencia a la insulina, mas el páncreas no logra compensar, que esto llega a una hiperglucemia. Ahora les voy a hablar sobre los estudios auxiliares, que son los diagnósticos. Como primer lugar, tenemos que realizarle una prueba inicial de exposición a la glucosa. Este procedimiento se realiza una prueba de glucosa donde debes beber una solución azucarada. Una hora después, te tomarás sangre para medir la glucosa, como lo hacemos nosotros cuando medimos la glucosa con el glucómetro, ¿va? Si el resultado es mayor a 190 miligramos por decilitro, indica diabetes gestacional. Y si el resultado es un valor menor a 140 miligramos por decilitro, generalmente se considera algo normal. Si el resultado es intermedio o alto, se necesita una prueba de tolerancia oral a la glucosa para confirmar este diagnóstico. Esto ya es un poco más específico, ¿va? También tenemos otro estudio que es el estudio de seguimiento de tolerancia oral a la glucosa. Esta prueba es similar a la prueba inicial, excepto que la solución dulce tendrá aún más azúcar y tu glucosa sanguínea se revisará cada hora durante 3 horas. Esto quiere decir que esta prueba te van a dar de beber a una bebida donde ya va a estar más dulce. Si al menos dos de las lecturas de la glucosa sanguínea son más altas de lo esperado, te va a diagnosticar una diabetes gestacional. Ahora les voy a hablar un poco sobre el tratamiento de la diabetes gestacional. Lo resumí muy poco para que puedan entenderlo muchísimo mejor. Bueno, como número uno son cambios en los estilos de vida, que es como alimentación saludable y actividad física. Hay unos ejercicios para las que están embarazadas, donde pueden hacer yoga,
algún otro ejercicio que el médico le solicite a la paciente, a la embarazada, para así ella llevar un buen control de actividad física y también acuden con los nutriólogos donde les darán una alimentación saludable, que este es un factor como tratamiento para así llevar este estilo de vida un poco más saludable. También el control de la glucosa, checarse de perdida una vez al día, por lo regular son 3 veces al día, pero pues si no tienes tanto tiempo o no puedes acudir a un médico, pues puedes tú de perdida una vez al día o máximo o mínimo una vez a la semana para llevar un buen control, hacer una bitácora donde tú anotes cuánto tuviste hasta el día, a qué hora, en la tarde, en la noche, para así evalúen y vean cómo está tu estado de glucosa en el transcurso de todo el tiempo. También podrían llegar a utilizar algunos medicamentos, que lo más común sería la insulina. También esto ya sería dependiendo qué tipo de insulina, cuánta dosis, cada cuánto. Eso ya también dependería de un diagnóstico ya un poco más específico que te lo diera el doctor. También la vigilancia del feto, como son las ecografías, para ver su desarrollo de cómo va creciendo mediante esta patología. También seguimientos después del parto. Ir como el control de la glucosa, igual es casi lo mismo que es el seguimiento después del parto. Estar acudiendo con tu médico, con tus enfermeros, con tus nutriólogos, llevar una dieta saludable, porque si tú no sigues todas estas recomendaciones que se te dan, podrías llegar a presentar ahora sí diabetes mellitus tipo 2. Entonces, seguimiento después del parto, acudir a tus citas, igual toma de glucosa, checarte cómo vas, pesar, medirte, para así llevar un muy buen control y estés muchísimo mejor. Bueno, seguimos con los diagnósticos de Nanda. En primer lugar tenemos el 00178, que es el desequilibrio de la glucemia relacionado con resistencia a la insulina secundaria a cambios hormonales del embarazo, manifestado por hiperglucemia y glucosuria. En la NOC vamos a encontrar el control de la glucemia, estado metabólico. Los indicadores es glucosa en rangos normales, disminución de la glucosuria, apego al tratamiento. En la NIC es la monitorización de glucosa, manejo de hiperglucemia y educación nutricional. Como actividades tenemos medir glucosa capilar según la indicación, también vigilar signos de hiperglucemia, administrar insulina si esta está prescrita, también educar sobre dieta adecuada y fomentar actividad física leve. Bueno, y por otro lado tenemos el 00179, que es el riesgo de nivel de glucemia inestable. Este se relaciona con una dieta inadecuada y falta de adherencia al tratamiento. En la NOC vamos a encontrar el control del riesgo, conducta de cumplimiento. Como indicadores vamos a tener mantener niveles estables, identificar factores de riesgo y cumplimiento de los tratamientos. En la NIC vamos a hablar sobre la educación sobre la enfermedad, vigilancia de glucosa y apoyo en el autocuidado. Como actividades podemos enseñar signos de hipo o hiperglucemia, supervisar automonitoreo, orientar sobre horarios de comida, reforzar apego al tratamiento, o sea, estar como educar a la paciente. Y por último, vamos a encontrar el 00126, que es el conocimientos deficientes relacionados con falta de información, manifestado por dudas y manejo inadecuado. En la NOC vamos a encontrar conocimiento de la diabetes y el autocuidado. Esto tenemos que educar a la persona para que ellos vayan sabiendo cómo relacionar todo esto. En los indicadores, explica su enfermedad, realiza monitoreo correcto y sigue las indicaciones. En la NIC vamos a enseñar procesos de enfermedad,
educación en salud, apoyo emocional. Como a lo largo se lo he estado explicando en esta presentación, que siempre tenemos que educar al paciente, enseñarles, darles conocimiento, autoconocimiento. Como actividades vamos a tener que explicar qué es la diabetes gestacional, enseñar uso del glucómetro, enseñarle al paciente cómo es el uso adecuado del glucómetro, en qué horario es más recomendable el uso del glucómetro, cuánto es el rango normal, el rango alterado, el rango bajo, para que así el paciente ya tenga un conocimiento del uso. También resolverle las dudas, cualquier duda que el paciente nos esté preguntando, pues resolverlos en todo momento, en toda su trayectoria. Y brindar apoyo emocional. Yo sé que por esto se pasa, es algo que pasan las personas y pues no se imaginan al saber todo lo que va a llevar a cabo su fisiopatología y por eso es brindarles el apoyo, explicarles correctamente y pues tratar de entenderlos un poco más. Por último, les voy a hablar sobre los cuidados de enfermería sobre la diabetes gestacional. Como número uno, monitorización de glucemia capilar. Podemos ayudar a medirles la glucosa en ayuno y postprandial. Registrar valores y detectar desviaciones. Reportar cifras fuera del rango. Como número dos, podemos vigilar signos de hipo o hiperglucemia. Identificar hipoglucemia, que es como síntomas sería sudoraciones, temblores, mareos. Identificar la hiperglucemia, alguno de sus síntomas es poliuria, polidipsia, fatiga, y eso tenemos que actuar oportunamente. Como número 3, podemos administración de insulina si esta está indicada, que es aplicar según prescripción médica, administrar, o sea, la dosis correcta que según el médico nos autorice, verificar dosis y técnica correcta. Siempre tenemos que checar cuánto es lo que se le tiene que administrar al paciente, porque la insulina es un medicamento de alto riesgo. Y vigilar los efectos adversos que esto podría llegar a ocasionar con la paciente. Y en el número 4, educación sobre la enfermedad. Explicarle al paciente qué es la diabetes gestacional. Siempre debemos que explicarle siempre qué es su fisiopatología que está llevando. Enseñar la importancia del control glucémico, fomentar adherencia al tratamiento. Como número 5, orientación nutricional. Es como enseñarles una dieta equilibrada, una distribución de comidas que realmente se basa en tres principales, más las colaciones, evitar bebidas azucaradas, consumir un poco más agua sin azúcares, evitar jugos, todo eso, comida chatarra, grasas, etcétera. Como 6, promoción de actividad física segura, como recomendar ejercicios moderados, como ejemplo pueden ir a caminar de privada media hora al parque o ahí mismo en sus casas. Individualizar según condición de la paciente. También evitar el sedentarismo. En el número 7, el control del aumento de peso. Vigilar el peso materno, detectar ganancia excesiva de peso, orientar sobre hábitos saludables. Como se los comenté también al principio como tratamiento, pues siempre, este es alguno de los tratamientos que lleven una dieta, ejercicio, y pues también esos son como cuidados de enfermería, tratar de que estén siguiendo lo correcto. Como 8, vigilancia del bienestar materno-fetal, control de movimientos fetales, apoyo en estudios como son los ultrasonidos, monitoreo fetal. También detectar los signos de alarma. Y como por último y no menos importante está el fomento del autocuidado, enseñar uso del glucómetro, promover registro de glucosas y reforzar la responsabilidad. Eso ya se los había comentado también, cómo enseñarles el glucómetro a las pacientes, explicarles cómo poner las tiras reactivas, en qué dedo, cuánta cantidad de gota, de sangre y todo eso, etcétera.
También es a explicarles a ello que esto contaría como fomento del autocuidado hacia la paciente. Y aquí están las bibliografías donde yo encontré toda la información que ya les expliqué, que les plasmé en esta presentación. Por si tienen alguna otra duda, aquí les dejo estos links donde pueden investigar un poco más a fondo. Y bueno, maestros y compañeros, esto fue el tema de diabetes gestacional. Muchas gracias por poner atención. Espero les haya servido esta presentación de mucho. Y muchas gracias.